Mesa de Diálogo es tu espacio para que juntos encontremos la magia que sabemos que es posible para sanar mente, cuerpo y espíritu. Yo soy Mónica Huerta y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectar, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí desde el Centro de Bienestar Monclova con una plática más, con una plática de esas que tocan las fibras, de esas que nos inquietan, de esas que a veces desconocemos y que a veces dudamos. Mónica. Hola, muy buenas tardes. Otra vez aquí desde el Centro de Bienestar Monclova. Ahora, esta tarde queremos hablar del ego. De qué manera manejamos, porque todos tenemos un ego. ¿Lo manejamos nosotros o él nos maneja a nosotros? Desde tiempos muy antiguos ha habido análisis y análisis. El más grande, Sigmund Freud, mismo trató de interactuar con él. Y bueno, hay muchas cosas, manifestaciones, hay muchas preguntas, si sirve, si no sirve. ¿Tú qué opinas? ¿Por dónde podemos empezar con este tema? Yo creo que todo mundo tenemos ego, obviamente, es una parte de nosotros, es una parte que no se puede decir que sea malo. Yo creo que desde el momento en que somos formados así y tenemos dentro de nosotros ese ego, pues es una chispa divina, es una chispa del Creador. Aquí lo que hay que hacer es cuál es la función del ego, para qué me sirve mi ego en mi vida y de qué manera puedo hacer que ese ego trabajarlo, vamos a decir, que no me maneje a mí, sino que me ayude a transformar. Si nos vamos hasta las raíces hebreas, ego significa enemigo. El ego significa el oponente. El oponente. El oponente. Entonces, ¿cuál es la función del ego? El ego es el gran oponente, distraernos de un camino espiritual, distraernos de nuestro camino, poner ideas en cada uno de nosotros. Es esa energía, como cuando a veces dices, ay, como en las caricaturas que decía el diablito y el angelito, claro. ¿A qué voz les estamos haciendo caso, verdad? Entonces el ego sería ese diablito que nos trata de lastimarnos, porque a veces esos pensamientos traen a nuestra vida pues cosas desagradables. Entonces el ego es ese oponente, pero también por otro lado pues es el que me ayuda a transformarme. Por supuesto, porque todo es crecimiento al final del día. Sí. Y en todos hay una chispa de divinidad. El ego también es el que nos hace pensar solamente nosotros. Primero yo, después yo y al último yo. Ese es el ego. Y la verdad es que el ego es, es el causante de todos los males. Simplemente lo que vivimos o las guerras, pues son a través de un político que tiene un ego, pues, mucho ego, ¿no? O sea, un ego que no ayuda a transformarse, sino a lastimar. Sí, hoy en día lo estamos viendo, y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Alejandro el Grande tenía un superego, ¿sí? Que quería dominar todo, ¿sí? India, Europa, estaba tremendamente enfermo de un superego. Ahora, otra de las cosas que hace el ego es el que nos limita a dar. De todo. A dar amor, a dar, ya me sé, cosas materiales. O sea, el ego es el que nos limita.
Cuando, por ejemplo, una persona puede decir, no, ¿yo por qué le voy a dar a él? No se lo merece, o él no se ha portado bien conmigo, o yo por qué me voy a portar bien con tal o cual persona que a nuestro punto de vista o no se lo merece, o porque hemos recibido a lo mejor un trato que no nos ha gustado de esa persona. Entonces ese es el ego, el que me limita a dar a los demás. Entonces el ego es un tirano, limitante, que si permitimos que nos maneje, nos lleva a la ruina, a la desesperación, a la angustia, al miedo. ¿A qué más? Ahora, también es importante aclarar que el ego, esa energía que nos llega, o sea, esos pensamientos llegan a nuestra mente. Ajá. O sea, es una parte de nosotros, vamos a decir, es la parte oscura de cada uno de nosotros. Y todos tenemos esa parte oscura. Aquí lo importante es saber cómo la manejamos. ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo la transformamos en cosas positivas? Porque también, pues, una persona tiene que decir o debe tener, oye, la parte buena de mi ego me ayuda a superarme, me ayuda a querer saber más de estos temas, de los otros temas. El ego, me imagino que también, si lo manejamos correctamente, nos ayuda a sobresalir, a ser inquietos, a buscar la sabiduría, pero es donde estamos transformando ese diablito que mencionabas ahorita. Sí, o sea, el ego no es malo, o sea, el ego simplemente hay que usarlo a nuestro favor. Ahora, es importante reconocer la voz del ego cuando nos está hablando. El ego, esa es una de las primeras cosas, reconocer la voz del ego. Cuando nosotros empezamos a alimentarnos espiritualmente, estamos alimentando el alma. Y el estar alimentando el alma, entonces vamos a escuchar más la voz del alma que la voz del ego, lo que decíamos, pues el diablito y el angelito. Sí, bueno, como las caricaturas, ¿no? Sí, entonces al estar alimentándonos espiritualmente, alimentamos más el alma, y es esa voz la que podemos escuchar más frecuentemente que la voz del ego. Entonces, en la medida en que nos vayamos haciendo más conscientes, por llamarlo de una manera, más espirituales, más compartidos, tener una visión más comunitaria, más de sociedad, va a ser en la medida en que nos vamos a ir alejando de ese ego, ¿sí? Irlo transformando. Ahora, el ego siempre le echa la culpa a los demás. Cuando nosotros estemos pasando algún problema, el ego siempre busca culpar a los demás. Esa es una de las características del ego. Bueno, pues yo conozco algunas personas que sí son, no quiero decir que es un presidente, y bueno, pero sí, busca un culpable, pero está fuera de sí, porque no se hace responsable de sus hechos, de sus acciones. Otra de las cosas que el ego nos lleva a una reacción inmediata. Si yo me molesto por algo y reacciono inmediatamente porque me siento enojada, eso es el ego. Me lleva a reaccionar inmediatamente, y eso me lleva a oscuridad, porque muchas de las veces después viene el arrepentimiento, o sea, de que no debí reaccionar como lo hice. Entonces el ego nos lleva a ser reactivos en lugar de proactivos. O sea, a no pensar, a no valorar, nos lleva ahora sí que a que cuando te tocan esa fibra, tú explotas, ¿sí? Y me imagino que en la medida en que puedas controlar eso, es en la medida que vas avanzando contra el ego y avanzando a favor de la espiritualidad o de
del dominio, sí, del dominio del ego. Y del beneficio de nosotros mismos, porque por ejemplo, si yo reacciono inmediatamente a una situación que no me agradó, la verdad es que después voy a sentirme mal. Aunque al principio diga, no, sí, yo le dije, me enojé, se lo merecía, pero después viene esa sensación de que no me agrada. O sea, que lo mejor era, pues, tranquilamente, sí, porque aclarar. después te queda la sí, cruda moral, te queda el momento de que no debía haber reaccionado. O no me pasé, porque me queda claro de que las reacciones así nunca son lo que te provoca la otra persona, sino que es lo que tú traes dentro de ti que te hace reaccionar de esa manera. Sí, porque es como lastimar una herida. Claro. Sí, al momento en que alguien nos hace algo, a veces lo que pasa es que a mí me puede molestar cierta situación porque ahí es donde está mi herida. Ahí es donde duele. Exactamente. Ahí es donde ya hubo alguna fisura y te la tocan y la reacción es explosiva. Sí, hay que ver al ego como un entrenador personal, como alguien que viene a hacernos fuertes, alguien que viene a ayudarnos a mejorar en muchos aspectos de nuestra vida. O sea, hay que verlo como un entrenador, pero algunas veces ese entrenador como que está medio recio, ¿no? Digo, por llamarlo de alguna manera. Pero yo siento que hay que cambiar esa percepción que tenemos, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, vamos al gimnasio y a veces podemos tener un entrenador, el entrenador nos va a hacer sentir dolor. Claro. Si yo quiero hacer pesas y ver cambios en mi cuerpo, pues voy a sentir dolor. Entonces, ese es un entrenador. Y yo creo que el ego es un entrenador para nuestra vida. Si yo reacciono siempre muy violentamente, de mala manera, y es mi ego lo que me está haciendo reaccionar, al momento en que yo puedo verlo como un entrenador, voy a empezar a transformar esa reacción que pueda tener en las situaciones que no me agradan. Sí, bueno. Hasta que llegue el momento en que ya no reaccione de esa manera, lo tome más calmadamente. Y eso la verdad es que es en beneficio propio. Por supuesto, porque yo muchas veces escucho, tiene el carácter bien fuerte, que porque grita, que porque dice chines, que porque... No, yo digo, es una persona fuera de control. O sea, sí. Así de fácil. Entonces, entiendo ahora que en la medida en que tú vayas controlando tu ego, vas a ir sabiendo controlar esas reacciones y te va a ayudar a ir madurando, a ir evolucionando como persona, como aprendiz de la vida, que somos todos, ¿no? Al final del día, a esa vida, todos, desde el más pequeño al más grande, todos venimos a este mundo a aprender. Sí, otra de las cosas que la verdad yo he experimentado, y yo creo que mucha gente también, es que cuando logramos ser más proactivos que reactivos en una situación que podemos reaccionar de otra manera, que a lo mejor antes reaccionábamos más impulsivamente, cuando llegamos a ser más proactivos hay milagros detrás de eso. O sea, podemos ver situaciones así, milagros, en una situación que dejamos pasar, que no reaccionamos como normalmente podíamos haberlo hecho. Pues sí lo creo, porque el simple hecho de ya no reaccionar así es lanzar una buena energía y, como siempre, las buenas energías que envías regresan. Digo, aquí el universo funciona así, tú mandas malas energías y pues las malas energías tarde que temprano, de una forma o de otra, sí, es como un boomerang y viene más fuerte, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar algunas reacciones que podemos tener a veces y que se trata del ego. Dice, si reaccionas al fracaso y te deprimes, eso es ego.
Si tienes una buena oportunidad, vamos a decir una buena oportunidad de trabajo y no te sientes capaz, también es ego. O sea, es al contrario. Ego es cuando una persona reacciona pues violentamente, claro, se siente ofendida, cuando se siente muy superior a otras personas, pero también cuando se siente muy inferior. Eso también es ego. Es como que el otro lado de la moneda. Tanto cuando no estás en el centro, estás para un lado, estás para el otro, cualquiera de los dos es dañino. Sí. Okay. Otra de las cosas, cuando damos caridad, ajá, y lo hacemos de una manera para que todo el mundo se dé cuenta, para querer demostrar de qué buena gente somos, mira lo que hago, eso también es ego. Pues yo conozco un montoncito, ¿eh? Otra de las cosas es cuando tienes una creencia, ajá, vamos a decir alguna religión en particular o alguna creencia en particular, y quieres que los demás crean o piensen igual que tú, eso también es ego. Eso yo le llamo, fíjate, bueno, en lo muy personal, yo a eso le llamo a gente que tiene no nada más ego, sino que quiere colonizar a otras personas. Y pues las colonizaciones a lo largo de la historia han demostrado que siempre han sido violentas y siempre han acabado con culturas y demás. Entonces, sí conozco a gente que si no crees como yo, estás mal porque mi Dios, mi creencia, mi aprendizaje, mi cultura, lo que sea, es superior y mejor al tuyo. O también de alguna otra cosa, no necesariamente podría ser de alguna... de política. Sí, de política. De política. Sí. Uy, que pues los morenos y los azules y rojos, bueno, no hablemos de eso. Sí. Si yo creo en tal partido y el otro no cree y voy a reaccionar mal y yo creo que él es el bueno, eso también es ego. Creo que hasta en los partidos de fútbol, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, tú le vas a Guadalajara y yo le voy a la América. No es cierto, ¿eh? No es cierto, digamos que no es cierto eso. Pero, sí, o sea, hemos visto casos en este mismo año violentos y acabamos de ver otro este fin de semana nuevamente que desafortunadamente parece que no para esto. Así es. Otra de las cosas es cuando nos hacemos la víctima, también es ego. El que yo me sienta víctima de alguna situación es ego, porque el pensar que, ¿por qué me pasa a mí? Porque si yo no me lo merezco, si yo soy así, soy asá, entonces eso es ego, eso habla del ego. Okay. Es, como te decía hace rato, aquí lo importante es transformar el ego porque no podemos quitarlo de nuestras vidas. Es esa parte oscura que todos tenemos. Yo creo que podría pasar si nosotros hacemos un esfuerzo de hacer un cambio en nuestra vida, de tener una conciencia diferente, de comportarnos de manera diferente. Yo creo que eso lleva su tiempo. Por supuesto, no podemos, sí, es un proceso. No podemos ahorita reaccionar así y era así y mañana ya no. No es cierto. Pero yo creo que aunque ya tengamos años en un proceso, esos pensamientos que lleguen del ego nunca los vamos a poder quitar. Pero sí podemos canalizarlos. Exactamente. Podemos canalizarlos, los pensamientos llegan, hay que saber qué hacer con ellos. Sí, porque nosotros somos personas duales, o sea, hay bien y mal en nosotros. Sí, esa es nuestra naturaleza. Es en todos. Entonces, pues es nada más querer transformar todas esas reacciones o esos pensamientos que llegan para con nosotros, ¿verdad? Y bueno, una cosa importante, pues hay que buscar el alimento espiritual. Claro. Que sí. La verdad es que todo eso es en beneficio de nosotros mismos. Independientemente
de dónde lo busque, porque pues habrá quien diga, oh no, yo voy a tal secta, religión, creencia. Yo creo que mientras se alimente, se sienta bien y no dañe a otras personas, yo creo que está bien. Sí. Vamos a nombrar 5 manifestaciones del ego. La primera manifestación es la ira. Los enojones. Sí, cuando nos enojamos, porque pasó algo que no nos gustó y gritamos, pataleamos, ofendemos, gritamos. Bueno, esa es una manifestación del ego. ¿Por qué? Porque las expectativas que ponemos a alguna cosa o a alguna persona no salió como queríamos. Pero entonces, no es cuestión de la otra persona, es cuestión tuya. Sí. O sea, es cuestión mía de decir, caray, esta persona no cumplió con mis expectativas, no me hizo esto, no lo hizo bien, porque yo digo que se debería hacer así. Entonces, pues, ok, muy bien. Entonces, en lugar de poner expectativas a las cosas o a las personas, podemos poner desafíos. Okay. Entonces, pues para no llegar a la ira, enojarnos porque no pasó lo que queríamos que pasara. Y el desafío es decir, bueno, voy a ver cómo va a reaccionar esta persona, cómo va a hacer las cosas, cómo va a reaccionar ante lo que yo le diga, ¿sí? Sí, o por ejemplo, alguna cosa que queremos que suceda y pues bueno, verlo como un desafío, no como la expectativa que quería que pasara de tal o cual manera. Otra de las manifestaciones del ego es el control, querer tener control de las cosas y de las personas. Uy, pues ahí hay largo tramo por caminar, porque muchas personas deseamos controlar y inclusive, bueno, aquí voy a extenderme un poquito, deseamos controlar a Dios mismo, porque muchas veces decimos, Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? O sea, Dios, ¿por qué me enfermé? Dios, ¿por qué no se me da esto? ¿Por qué no me hace caso tal trabajador? ¿Por qué esto? O sea, y sobra decir de las personas, ¿no? De que tú esperas algo, y que quieres controlar porque tú reaccionarías así, o tú contestarías así, o tú darías esto, y la otra persona, pues, no eres tú. Sí, entonces, ¿de dónde viene el querer controlar? Del miedo. Del miedo. Del miedo. O sea, tenemos miedo a que pase algo que no queremos y por eso esa necesidad de controlarlo todo. ¿Miedo a que la otra persona sea lo que es? Pregunto. Por ejemplo, vamos a decir, en las parejas. Okay. Yo trato de controlar a dónde va, con quién habla, pues yo creo que hasta su celular, sus amistades, si va o no va. ¿Por qué trato de controlar? Porque tengo miedo. Pero eso también es interno. Sí, todo lo que estamos hablando es interno. Es interno. Entonces, ¿por qué viene ese control? Porque tengo miedo. ¿Y cómo podemos transformarlo? Tener certeza. Certeza, bueno, es también sinónimo de fe. Claro. Pero tener la certeza de pues, que a lo mejor no va a pasar lo que yo creo, y si pasa, va a ser para bien. Pues si pasa es porque tienen que pasar. O sea, ahí leemos en las Sagradas Escrituras que no se mueve una hoja de un árbol si Dios no quiere. Sí. O sea, las cosas son como tienen que suceder, aunque nosotros seamos bien humanos y querramos decir, no, es que si hubiera pasado o le hubiera hecho, no, las cosas son perfectas como son. Sí, por ejemplo, lo que decíamos, tratamos de controlar a veces a nuestra pareja porque tenemos miedo de que nos engañe. Pero pues si nos engaña, ¿para qué quería yo una persona
que es capaz de engañarme, de traicionarme, entonces, pues bueno, yo creo que me haría un favor, ¿no? O sea, me haría un favor de que pues se fue de mi vida y espero que llegue una persona más adecuada a lo que yo quiero en mi vida. Claro, alguien con más valores, alguien que sea compatible con el plan de vida que yo tengo. Exactamente. Otro de las manifestaciones es el juicio. ¡Ay! El criticar. ¡Uy, uy, uy, Dios! Criticar lo malo de otras personas, hablar mal de otras personas, resaltar siempre lo malo de los demás. Fíjate que sí, yo conozco personas que tratan de minimizar todos los logros de las otras personas y yo creo que se sienten heridas en su ego de ver que otra persona es capaz, que es inteligente, que es brillante o que simplemente que puede brillar, que puede hacer las cosas por sí misma. A mí me ha tocado desafortunadamente varias personas en mi vida que para ellos son los superiores y todo lo demás está mal, o sea, y eso se muestra en la vida diaria, en la vida religiosa, en la vida deportiva, en muchos aspectos. Entonces sí, bueno. Ahora, ¿por qué viene el juicio? Por un exceso de arrogancia. O sea, yo juzgo a los demás porque yo creo que yo soy mejor, que yo sí hago las cosas bien, que yo soy más inteligente, entonces el exceso de arrogancia es lo que trae el juicio y pues hay que tratar de ser humildes. Pues al final del día somos personas y la persona que vive eso o que hace eso es que no se siente conectado a los demás y tenemos que recordar que todos somos uno. Así es. De una u otra manera compartimos energía. Sí. Otra de las manifestaciones es el orgullo, la terquedad, la autoindulgencia. Y pues el orgullo, lo que está detrás de una persona orgullosa, pues es inseguridad. Siempre. Si tú ves una persona que se cree la última Coca-Cola del desierto, por decirlo así, pues obviamente que es porque hay un hueco dentro de esa persona, hay un gran vacío y pues que trata de llenarlo teniendo o queriendo ser o queriendo demostrar que es más, pero pues en realidad es un vacío que trata de llenar de alguna forma. Sí, y la última manifestación que dijimos que íbamos a dar 5, la última manifestación que es la más baja, vamos a decir, la más mala. La más mala, en vibración o en oscuridad, es el odio. Okay. El odio cuando nos creemos los dueños de la verdad. Eso nos lleva al odio. Y a pensar, y a la fragmentación, como tú decías, el pensar que él es él, yo soy yo, o sea, no, es que no, todos somos uno. O debemos de pensar así, que sí. Todos somos... Voy a poner un ejemplo, yo creo que muchas de las personas lo hemos vivido. Cuando pasa una situación, por ejemplo, cuando, vamos a decir lo del COVID, en las temporadas más difíciles, yo creo que todo el mundo sentía una energía de dolor, de miedo, angustia. Claro. Es ahí donde te das cuenta que la energía de los demás, claro que nos afecta. Oye, pero ¿qué tan cierto será esto que mencionas? Que a donde ibas, hasta, no sé si te tocó a ti, pero pasabas por ciertos lugares y se sentía la vibración, y no estoy hablando de una funeraria o del panteón, no, estoy hablando donde
estaban haciendo cola para las tortillas o para entrar a una carnicería o llegabas y toda la gente así como que sí trae cubrebocas, o sea, Sí, el miedo. o sea, el miedo, todo, y no se puso bien el gel y todo, o sea, era una vibración que teníamos que sentir y que sentimos todos, ¿no? Sí. Algunos no nos dábamos cuenta, otros sí nos dábamos cuenta de todo este círculo y que al final del día estar en una vibración baja lo único que trae son cosas negativas. Así es, para todos. Cosas negativas. Y pues bueno, el saber que no hay división, no hay fragmentación, o sea, todos estamos unidos. Y no solamente vamos a decir aquí en Monclova, o sea, en el mundo. Alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Pues, ¿qué es lo que puede, vamos a decir, quitar eso de que llegue odio por medio de la fragmentación, por medio de pensar que tenemos, que yo tengo la razón, la única razón, pues es a través del amor incondicional para los demás. Muy bien. Pues sí, sin duda alguna, o sea, donde hay dos vibraciones, el miedo y el amor. Todo lo demás está en conjunto con uno o con lo otro. Entonces, si tenemos una vibración de amor, pues va a ser una vibración que nos va a ayudar a sobreponernos, a aprender, a crecer y a madurar. Sí, así es. Y pues bueno, yo creo que es importante pues saber que todos tenemos ese ego, que es la parte de oscuridad que cada uno tenemos, pero que podemos ir transformándolo con ese trabajo espiritual que podemos hacer cada uno de nosotros y que tratemos de sentir amor incondicional por los demás. Y digo tratemos porque sé que no es fácil. Claro. Amamos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, pero ya a lo mejor a otras personas se nos hace más difícil. No, y a unas se nos hace pero bien cañón, la verdad. Pero bueno, podemos ir trabajando, claro, mejorando en esa vibración de amor que la verdad es que sí lo necesitamos mucho. Para donde volteemos, hemos estado pasando por situaciones pues de odio, lo que estamos viviendo con las guerras, con las desaparecidas, con pues tanta muerte de tantas personas, de tantos jóvenes. Entonces pues yo creo que todos podemos poner esa parte de cada uno de nosotros porque haya otra vibración. Otro tipo de energía, que nos esté rodeando, con la que estemos conviviendo y con la que nos estemos alimentando. Así es. Pues bueno, terminamos el tema. Para la próxima nos gustaría mucho hablar de la ley de la atracción. Oh, sí, muy interesante. Sí, muy interesante también ese tema. Pero bueno, el día de hoy terminamos aquí en el Centro de Bienestar Monclova y pues nos vemos en otro tema más en otra ocasión. Muchas gracias por su compañía, gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Bye. Bye.